Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta maravillosa mañana. Les habla su pastor Luis Felipe Jaramillo en esta cápsula de fe. Toma tu espejo. En este día le he titulado de esta manera a la cápsula de hoy y vamos a ir a la palabra del Señor a Santiago, capítulo 1, versos 22 al 24. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando nosotros debemos oír la palabra, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír de la palabra. Escuchar la palabra, memorizar la palabra, leer la palabra, declarar la palabra, es algo que tenemos que hacer continuamente, memorizarla, leerla, meditarla, reflexionarla, escribirla. Todas estas son cosas maravillosas que debemos de hacer con la palabra de Dios. Tal vez usted ha dedicado mucho tiempo a estudiar la palabra, por años lleva congregándose en la iglesia, tomando nota, poniendo atención a las predicaciones. Tal vez en la semana se conecta con las cápsulas, ve otro tipo de programas cristianos, otros pastores predicando. Y todo esto es maravilloso. Pero si solamente escuchamos la palabra, la aprendemos, la memorizamos, la leemos, la declaramos, aún la creemos, pero no la practicamos, es ahí donde viene el problema. Dice que el que solamente la oye se engaña a sí mismo. ¿Qué significa que yo me engaño a mí mismo? Eso es como cuando un estudiante hace trampa en un examen. Puede ganar una buena nota, puede sacar una maravillosa nota, sentir que burló al maestro porque no se dio cuenta el profesor de la trampa que hizo, pero no engañó al profesor, se engañó a sí mismo porque no aprendió lo que tenía que aprender y más adelante esa falta de conocimiento le hará falta. Eso que dejó de aprender. En mi tiempo de juventud, yo me engañé a mí mismo, porque estando en el bachillerato, yo copiaba las tareas, hacía trampa en los exámenes, todo este tipo de cosas, y mientras que otros se esforzaban y estudiaban, yo tomaba el camino más fácil, el más corto. Cuando entré a la universidad, habían muchos vacíos que tenía debido a ese camino que había tomado, donde yo en realidad me estaba engañando a mí mismo. Después he dedicado mi vida a estudiar la palabra de Dios y a entrenarme en el conocimiento de la palabra de Dios y algunas otras áreas, pero ahora cuando presento un examen lo hago con alegría, me esfuerzo estudiando y preparándome porque sé que es el camino correcto. Entonces, estudiantes, no hagan trampa porque se engaña a sí mismo. Cuando un cristiano vive una doble vida, ¿qué significa una doble vida? Pues que en la iglesia o con los hermanos, delante del pastor, se comporta de una manera, pero cuando está con otro grupo de personas se comporta de otra, cuando está en el trabajo de otra, cuando está en la casa de otro. Entonces es un actor profesional. Realmente es multifacético. Nosotros podemos tener diferentes facetas en nuestra vida como estudiante, padre, esposo, hijo, hermano, también ministro, hermano en la fe. Bueno, tantas facetas que podemos tener, pero en medio de todas las facetas debemos ser la misma persona. Entonces, ¿qué significa engañarse a sí mismo? Tener una doble vida. También la infidelidad a la pareja. Cuando somos infieles a nuestra pareja, nos estamos engañando a nosotros mismos. Hay muchos tipos de infidelidad, pues la más conocida y la más renombrada
es la infidelidad en la área íntima, en la área sexual, pero también hay infidelidad emocional, y es cuando tú le cuentas todas tus cosas a otra persona y a tu pareja no. Eso es una infidelidad emocional. Cuando le haces pensar a las personas algo que tú no eres, eso también es engañarse a sí mismo. Estuve hablando un poquito de lo que es engañarnos a nosotros mismos, porque pues pensamos que de esta manera quedamos bien, pero al final posiblemente las personas crean algo de nosotros que no es, parece lo correcto, pero no lo es. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Santiago 1:23 dice la palabra de Dios, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un, voy a volverlo a leer porque me entraron unos mensajes, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La palabra de Dios es un espejo. ¿Cómo así? Y quiero hacerle esta comparación, la Biblia acerca del espejo, porque cuando nosotros nos miramos en el espejo, normalmente es para ver nuestro aspecto, nuestra imagen. Entonces, de esta manera, lo que hacemos es mirar si estamos bien vestidos, si estamos bien peinados, cómo nos vemos exteriormente. Normalmente hacemos esto para salir a la calle. Sería un engaño mirarse al espejo, verse mal y salir a sí mismo a la calle, porque entonces, ¿para qué te estás mirando en el espejo? La palabra de Dios es un espejo que refleja nuestra vida. Entonces, por eso, cuando usted escucha al pastor, a alguien predicar, usted de repente dice, wow, esa palabra era para mí. Aparentemente, usted siente que el pastor que está predicando preparó todo lo que está diciendo pensando en usted. Pero no es eso, es que la palabra de Dios es un espejo que va a reflejar nuestra conducta, cómo estamos, cómo hablamos, cómo somos, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es bueno. Usted nunca se debe enojar con el espejo, que es la palabra, ni con el mediador, o sea, o el mensajero, que es el predicador, porque en realidad ni la palabra ni el predicador tienen la culpa. El Señor tiene ese propósito en nuestras vidas, reflejar todo lo que hay en nosotros para que podamos mejorar. Cuando usted se mira en el espejo y usted dice, estoy mal, me veo mal, usted no coge el espejo y lo rompe, le da golpes, lo quiebra. Usted se organiza lo que tiene que organizarse. Para eso es el espejo. De la misma manera, cuando Dios nos habla y nos exhorta en alguna área, no es para que peleemos con Dios, es para que cambiemos esa área, es para que reparemos esa área, es para que esa área sea transformada. De manera que esta es la palabra que quería compartir en esta mañana acerca de la palabra de Dios como espejo. Entonces, no pierda su tiempo escuchando la palabra solamente. Usted y yo tenemos dos tareas importantes: escuchar la palabra y practicarla. La mayoría de nosotros, cuando oímos la palabra, la sabemos, la entendemos, la comprendemos y no la practicamos, entramos en el ámbito religioso. Cuando escuchamos la palabra, la aprendemos, pero actuamos en ella, la obedecemos, entramos en el ámbito espiritual. No sé en qué ámbito usted quiere vivir, si en el ámbito religioso o en el ámbito espiritual. Lo que quiero que comprenda es que en el ámbito religioso usted se convertirá en un enemigo de Dios. Los religiosos de la época de Cristo eran los que sabían la palabra de Dios,
pero no la obedecían, no actuaban en ella y al contrario, colocaban cargas pesadísimas sobre las personas les ponían esas cargas tan pesadas. Entonces, ni entraban, como dice la Biblia, ni entraban en el reino, ni ellos entraban, ni dejaban entrar a los demás. Entonces, cuando usted se convierte en una persona que conoce la palabra, pero no la obedece, se convierte en un religioso. Y los religiosos siempre estarán en el medio, atravesados, impidiendo la obra de Dios, provocando problemas, yendo en contra de Dios, a pesar de que creen que saben la palabra. Bueno, saben la palabra de Dios, pero el problema no es saberla, el problema es cómo la aplico. Entonces, vayamos, mejor sea una persona espiritual. Jesucristo era espiritual. Sus discípulos fueron entrenados y enseñados para ser personas espirituales. Entonces, ¿cuál era cómo yo me hago una persona espiritual? No soy espiritual solamente porque leo la Biblia. No soy espiritual solamente porque predico la palabra de Dios. Soy espiritual cuando actúo en ella, cuando practico lo que digo, cuando mi vida refleja lo que dice la palabra de Dios. Ahí entro en el ámbito espiritual. Ahí es cuando mi vida realmente comienza a cambiar. Mis amados, Dios les bendiga en esta mañana. Espero que esta cápsula les sea de bendición en este día. Feliz día.